Parte 3. Subaru respiró profundamente para soportar el poderoso y palpitante dolor de los recuerdos. Al morderse los dientes traseros, el sudor espeso le llegaba a la frente al forzar la apertura del campo de visión, haciendo coincidir el paisaje con los recuerdos. Usó sus brazos para separar las enredaderas y ramas crecidas, avanzando hacia el corazón de un verde espeso que incluso a las bestias les disgustaba, dirigiéndose cada vez más profundo. Los recuerdos palpitantes que obtuvo cuando fue tragado por la sombra, y su mismo ser estuvo a punto de disolverse en el agua turbia, vio un rayo de esperanza. Aguas turbias. Era lo único que podía llamar a esa situación. Cuando su existencia fue llevada a la sombra, derritiéndose en la oscuridad, Subaru se fusionó con las numerosas conciencias que había dentro. Estas eran probablemente las mentes de las víctimas que habían sido engullidas por la sombra de la bruja. Subaru había logrado escapar solo unos momentos antes de compartir su destino. Lo que siguió fue la pérdida infructuosa de su vida a pesar de haber luchado duro, pero la vida o la muerte de Subaru no era importante. Habiendo tocado los recuerdos de los demás en el abrazo de esa sombra, el hecho de que hubiera regresado con una parte de esos pensamientos era crucial. A partir de un fragmento cortado de los recuerdos, había deducido que había estado viendo las cosas mal, dando respuestas equivocadas a preguntas importantes. Esto vino a través de la vil práctica de mezclarse con otras muchas personas, pero aún así, el retorno de la inversión fue excepcionalmente grande. Después de todo, se las arregló para volver con mucho, incluso si le tomó una de las vidas de Subaru para pescarlo. Eso deja la confirmación de lo que dicen esos recuerdos. Los detalles me dan escalofríos, sin embargo. Con el paisaje a su alrededor de todo el color verde, no pudo encontrar el lugar oculto dentro del bosque que era su destino, ese edificio blanco difícil de encontrar al que Subaru había llegado sin querer 2 veces. La primera vez fue cuando fue encarcelado por Garfield, la segunda vez, llegó al lugar a través de un teletransporte por el poder del cristal. Subaru no sabía la verdad que había detrás del edificio. Pero los recuerdos lo impulsaban a seguir adelante. Siguieron insistiendo en que este era uno de los secretos del santuario, y creyendo en esto, Subaru siguió caminando hasta encontrarte. En las profundidades del bosque, Subaru vio la estructura blanca desgastada. Se limpió el sudor de su frente. El edificio, de pie en silencio en medio del verde profundo, tenía un aire que parecía rechazar la entrada de la gente. No, no era solo la gente la que rechazaba la entrada. Eran animales, insectos. Todo. La prueba de esto fue el extraño olor que pinchó la nariz de Subaru en el momento en que vio el edificio. Este olor sigue siendo fuerte, también, ¿eh? Al limpiarse los labios con la manga, no pensó que nadie entraría en esa estructura sin una muy buena razón. Pero voy a entrar. No puedo conseguir un cachorro de tigre sin entrar en la guarida de un tigre y todo eso. Lenta y cuidadosamente, Subaru se acercó a la entrada del edificio. El edificio de piedra estaba bastante erosionado, pero al igual que la tumba, no parecía haber necesidad de preocuparse por su colapso. Viendo que no había ninguna puerta, dejándole libre para entrar y salir por la entrada, confirmó que no había signos de presencia humana cuando comenzó su infiltración. Estaba bastante oscuro dentro del edificio, pero la luz de la luna se filtró a través de las grietas del techo. Basándose en esto para asegurarse de que todavía podía ver, Subaru inspeccionó escrupulosamente el suelo y las paredes mientras se dirigía más adentro. Subaru había estado en ese lugar 2 veces antes, una vez por confinamiento y otra por teletransportación, pero ninguna de las 2 ocasiones le permitía ningún margen de maniobra para examinar la estructura, por lo que había dejado el estudio del lugar en segundo plano. Se había arrepentido de dejar muchas cosas en segundo plano de esa manera. Esto, también, ahora tenía motivos para lamentarlo, pero esta cavidad en la pared. Esto es de la memoria. ¿Gui? Chispas esparcidas por la parte posterior de los párpados de Subaru, sus ojos se tornaron llorosos al asegurarse de que esto y los recuerdos coincidían. Mientras miraba alrededor de las instalaciones, había una habitación en los lugares más lejanos que era el doble de grande que cualquiera en el camino. Esta era la habitación en la que Subaru había sido retenido durante su cautiverio. La pared trasera de la habitación mantenía una blancura antinatural, como si hubiera sido blanqueada, y fue aquí donde descubrió una extraña cavidad. La cavidad había sido claramente creada a propósito, y cuando tímidamente se acercó, Subaru pensó que parecía un lugar donde esconder algo. No, no lo pensó. Los recuerdos lo sabían. Aquí fue donde el cristal fue colocado. Colocado, pero, ¿por qué? Sacó de su bolsillo el cristal azul que Frederica había poseído. Habiendo sido teletransportado por él 2 veces, Subaru manejó la piedra con gran cuidado mientras la colocaba dentro de la cavidad. Tal vez algo suceda o tal vez nada suceda, pero en el instante en que tuvo el pensamiento, en el instante en que el cristal dejó su mano, la luz brotó de ella.
El deslumbrante azul hizo que Subaru recuperara el aliento mientras se protegía instantáneamente la cara con el brazo. Luego entrecerró los ojos lentamente hacia la luz, y, oh vamos, sin quererlo, dejó que su voz se filtrara. La luz azul generada desde el centro de la cavidad se fue desvaneciendo gradualmente. ¿En el lugar del que la luz se desvaneció estaba? No, más bien, el asunto era lo que no estaba, la pared blanca que debería haber estado allí. La pared con la cavidad desapareció, y así se convirtió en una entrada a otra habitación escondida detrás de ella. Entonces, cuando Subaru miró lo que había en la habitación oculta, se quedó sin palabras. En el centro de la habitación se consagró un enorme cristal lo suficientemente grande como para envolverlo con sus brazos. En el interior de la hermosa luz azul había una chica acurrucada, su cuerpo sellado dentro del cristal. Esto es tembloroso. Subaru entró en la habitación con un andar precario, acercándose al cristal. La vista le robó los ojos. Tal era el alcance de la belleza surrealista que tenía ante él. El cristal azul transparente puso en exhibición a una chica tan hermosa que fue trágica. La impresión que se daba era cercana a la de un bloque de hielo, pero a diferencia del hielo, que podía derretirse para liberar a alguien de él, el cristal era eterno mientras permaneciera intacto. Y romper el cristal sería lo mismo que romper la vida de la chica. Era una obra de arte cruel, con la chica del cristal como centro de atención, y su cara le era familiar. Ryusu, ¿eres tú? La persona dentro del cristal tenía el pelo largo y rosado. El físico aún joven estaba vestido con un simple vestido de una sola pieza. Su cuerpo estaba acurrucado como el de alguien que se sienta con las piernas dobladas en la clase de educación física, y los largos ojos de la chica estaban cerrados como si estuviera dormida. Este fue, sin duda, Ryusu Vilma, la representante del santuario. O más precisamente, debería haberla llamado una chica que fuera la viva imagen de Ryusu. No es solo el cristal. ¿Qué pasa con toda la atmósfera de esta habitación? El pedestal metálico que soportaba el cristal emitía una luz tenue, otorgando una iluminación tenue a toda la habitación. Los ojos de Subaru, entonces acostumbrados a la oscuridad, encontraron la luz suficiente para inspeccionar toda la disposición de la habitación. La impresión que dio la escena a Subaru fue la de una extraña instalación experimental. Por supuesto, este era un mundo muy alejado de la tecnología mecánica. Ese lugar no era una excepción, y no podía haber ningún dispositivo extravagante dentro de él. Y sin embargo, Subaru había recibido sin duda la impresión de que era una instalación experimental. Tal vez esa impresión no vino de Subaru, sino a través de sus recuerdos. Y la respuesta fue probablemente, algo que solo se obtiene al venir aquí. Ese es el sentido que tengo. ¿Lo suficientemente cerca? Me pregunto. No estoy seguro de tener las respuestas que buscas, joven Su. Debo decir que esa excusa dejó de funcionar en el momento en que apareciste aquí. Dándose la vuelta, ofreció una sonrisa tensa a la figura que habló después de aparecer en la entrada. El rostro familiar parecía cansado de alguna manera mientras devolvía agradablemente la sonrisa, y además, había dos de ellas. El que tenía el bastón con el que Subaru había intercambiado palabras era Ryusu Vilma. Y la otra era, esta es la chica que me guió después de la teletransportación. Sin responder a Subaru, la chica que se veía exactamente como Ryusu mantuvo un silencio inexpresivo. A diferencia de Ryusu, no tenía un bastón, y la simple túnica estilo poncho coincidía con la chica que había guiado a Subaru a la tumba. Sin embargo, eso no significaba que fuera la misma chica con seguridad. Como para subrayar la suposición de Subaru, Ryusu sacudió la cabeza. Probablemente no. Esta chica es una de las que vigila en este lugar. La que conociste en el bosque, joven Su, era una diferente. No era más que una parte de los ojos del santuario. Los ojos del santuario, ¿eh? Suena como una especie de red de vigilancia. Así que un grupo de múltiples Ryusus vigila el bosque. No es de extrañar que sepan todo lo que pasa por aquí. Las palabras de Subaru, habladas con total confianza, hicieron que Ryusu levantara ligeramente las cejas, con lo que asintió con la cabeza. Los ojos del santuario. Subaru ahora tenían una respuesta para la pregunta sobre esa metáfora que había llevado desde una vez anterior. Fueron 2 carreras anteriores. Habiendo escapado de su confinamiento en esa instalación, como había visto Garfield el plan para escapar del santuario, la trama urdida por Ram y Otto. La respuesta a esa pregunta fue la red de vigilancia del santuario que emplea múltiples Ryusus. Nunca pensé que el joven Su descubriera este lugar solo medio día después de su llegada. He vivido aquí muchos años, pero rara vez me he sorprendido así. El crédito no es solo mío. Es gracias a los recuerdos que me trajeron aquí. ¿Recuerdos? ¿Una respuesta extraña en realidad? ¿De quién eran los recuerdos? Me pregunto. Creo que probablemente son de alguien que conoce este lugar.
Ryusu surcó escépticamente sus cejas, pero Subaru no reveló el secreto de los recuerdos. Esto no fue por malicia de su parte, sino porque había juzgado que revelar más sería peligroso. Esta información había sido obtenida al caer en lo profundo de la sombra de la bruja de los celos. Sí explicaba de dónde la sabía. Sacado, las probabilidades de romper el tabú de la bruja eran bastante altas, por consiguiente, eligió no decirle nada más a Ryusu, pero lo que se había desarrollado a partir de eso, a saber, Subaru actuando basado en su creencia en esos recuerdos, era otra cuestión. Creía que al ir allí y afirmar estos recuerdos, se acercaría más al secreto de Ryusu, y de hecho, resultó ser la carnada que sacó a Ryusu. No fue descabellado o imprudente en absoluto, ¿verdad? Ciertamente fue una apuesta para ti. ¿Pensaste en lo que el joven Garf podría hacer si te veía? Lo pensé, así que le pedí a Ram que lo mantuviera ocupado. Mientras tanto, es una cita entre tú y yo, Ryusu. No estoy segura de lo que quieres decir con cita. Pero no puedo desafiarte en este momento, joven Su. Puedes hacer conmigo y con la chica de aquí lo que quieras. Eso es ceder un poco demasiado. En primer lugar, solo quiero preguntarte algunas cosas. Si es posible, me gustaría pedirle su cooperación después, pero esta no fue su primera opción, pero si la presión llegara a empujar, era totalmente posible que tuviera que enfrentarse a Garfield. De hecho, no estaba seguro de que Ryusu estuviera de acuerdo con todas las posiciones de Garfield. Subaru necesitaba pensar en las esperanzas infladas o en la confianza fácil como cosas peligrosas. No hay necesidad de preocuparse. Es como dije. No puedo desafiar tus palabras, joven Su. Sin embargo, ante las preocupaciones de Subaru, Ryusu se repitió como si tratara de recordarle algo. El peso de esas palabras dejó a Subaru totalmente perplejo. Ryusu tenía una delgada y agradable sonrisa que confundió a Subaru mientras miraba a la chica que estaba a su lado y que tenía la misma cara que ella. Luego continuó donde lo había dejado. No podemos desafiar a los apóstoles de la avaricia. Este es el pacto que se nos ha impuesto, las réplicas de Ryusu Meyer. De alguna manera, la resignación parecía cruzar su impotente sonrisa mientras hablaba. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.